gracias. En primer lugar, el agradecimiento es para las autoridades que me invitaron y específicamente para el maestro, el agradecimiento para el maestro Héctor Santaella por esta invitación y por todo el grupo de CEDEREF que también estuvo presente en esta invitación. Pues miren, realmente yo le decía al doctor Santaella, al maestro Santaella, que mi incursión en este tema realmente no es directamente en lo que se refiere a la salud reproductiva, sino más bien les voy a contar una historia, espero que no se me aburra, que es mi propia historia en este sentido. Yo estudié biología y cuando termino la carrera decido hacer una tesis de plantas medicinales. Esto que les estoy platicando es de 1972, así es que ya llovió. Pero cuando busco una directora de tesis o un director de tesis sobre plantas medicinales, pues me volaron ahí y me dijeron, no, ¿cómo crees, Abigail? ¿Cómo te vas a recibir de bióloga con una tesis de plantas medicinales? Si eso ya es obsoleto, eso ya no existe, eso es magia y además eso pertenece a la Edad Media. Ahora es la química de síntesis, ahora no, ya, eso ya no debe ser. Pero pues ya saben que entre los compañeros siempre hay quien nos dé tips. Entonces uno de mis compañeros me dice, oye Abigail, ¿por qué no vas a ver al maestro Rafael Martín del Campo? Él está tan loco como tú, para que vean. Entonces pues lo fui a ver y le expliqué y dice, está muy bien Abigail, mire, yo estoy ahorita haciendo un proyecto sobre etnobotánica mexicana y queda muy bien una tesis de plantas medicinales. Entre paréntesis, la etnobotánica es la relación del hombre con su entorno vegetal en el tiempo, en el espacio. Me parece muy bien, pero acuérdese que soy zoólogo, no soy botánico. Entonces le dije, no se preocupe maestro, mis maestras de botánica me van a ayudar a identificar científicamente las plantas medicinales. Entonces el maestro me dio un tema, el cual me pareció bien mala onda del maestro, porque no me la puso fácil, sino me puso, mire, su tesis debe de ser sobre plantas para los ojos. Entonces, pues difícil, si me hubieran puesto para plantas de padecimientos del estómago, pues era más fácil, pero para los ojos. Entonces mi tesis fue etnobotánica mexicana, plantas popularmente recomendadas para problemas oftalmológicos. Entonces la hice, yo amaba desde niña las plantas y ya cuando estaba en la facultad las plantas medicinales, porque efectivamente yo tenía una idea de que el hecho de que fueran usadas por el hombre, debería de haber algo en esas plantas, no nada más la química, el principio activo, sino algo de la cultura de esos hombres y esas mujeres. Entonces, terminé la tesis y comencé a hacer la maestría. En ese entonces, 1976-1977, se inaugura en México un instituto que fue inaugurado gracias a un decreto presidencial, que en ese entonces el presidente era Luis Echeverría Álvarez. Y este decreto presidencial hace que se forme un instituto para el estudio de las plantas medicinales, más conocido por sus siglas IMEPLAN. Pues yo estaba haciendo la maestría, pero uno de los investigadores de allá, que fue sinodal en mi tesis de licenciatura y sabiendo mi interés en este tema, fue a verme a la facultad y me dijo, oye Abigail, fíjate que se inauguró este instituto, estoy trabajando ahí, pero como somos puros hombres, fuimos a ver una curandera, a Huaxtla Hidalgo. Y es la mejor curandera y la mejor partera de esa región, pero no nos hace caso ni nos quiere recibir. Entonces, por parte del director del IMEPLAN, te vengo a invitar a ver si quieres participar
en una ida a esa región para ver si tú, por ser mujer, puedes convencer a este personaje para que se sepan cuáles son las plantas medicinales de la región. Yo le dije, sí, con mucho gusto, nada más que tenga yo vacaciones. Y estos se esperaron y fui con vacaciones. No, pues fue una maravilla. La partera y curandera era doña María Mata, imagínense el nombre, doña María Mata. Una mujer muy celosa de su conocimiento, pero que entre ella y yo comenzamos a conocernos, comenzamos a conocer nuestras vidas y hubo una especie de rapport, a tal grado que nos hicimos amigas. Y ya con eso comencé a recolectar las plantas, a registrar ese conocimiento que solamente se tiene por transmisión oral o por la experiencia propia y a ver las plantas que había en esa región. Después ya me incorporé al INEPLAN ya como profesionista y ahí se tenía un organigrama y el organigrama era primeramente la recuperación del conocimiento vivo de lo que es las plantas medicinales. Después, la convalidación experimental de esas plantas medicinales, en donde sería farmacología y bioquímica. Y luego la difusión. O sea, la idea era la misma idea que yo tenía en la Facultad de Ciencias, de nada más ver la planta per se. Pero conforme fuimos investigando y conforme fuimos haciendo el trabajo de campo, nos dimos cuenta de que era otra medicina, que era la medicina tradicional popular y que ella a su vez tenía su propia sistematización y su propia manera de ver la salud y la enfermedad, que no era igual a la que se aprende en la Facultad de Medicina, pues es otro sistema médico. Entonces, con todo respeto, se comenzó a ver cuáles eran esos padecimientos que nos decían las curanderas y los curanderos, cuáles eran esas prácticas terapéuticas que se tenían en el parto, en el puerperio, en todo lo que es el embarazo, parto y puerperio, cuáles eran esas prácticas terapéuticas tradicionales y por qué se hacían. Y entonces nos metimos a ese mundo, y en especial yo, al mundo de la medicina tradicional popular, que ni por aquí me había pasado cuando comencé a hacer mi tesis de licenciatura en ello. Bien, hay una crisis de medicamentos en el IMSS, y entonces dicen, creo que es importante que invitemos a estos señores y señoras que están en el INEPLAN a incorporarse al IMSS, porque el recurso herbolario puede ser una alternativa para resolver problemas de salud. Entonces nos incorporaron al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y entonces en este momento la UNAM, el Politécnico, Chapingo, muchas instituciones de enseñanza superior comienzan a interesarse más todavía en lo que es las plantas medicinales y la medicina tradicional, como muy apartadita, pero comienzan un poco a hacer balbuceos en ese tema. Bien, ya dentro del Seguro Social, pues obviamente entramos a un mundo donde había ciertos niveles de atención médica. El primer nivel, el segundo, y llegamos al centro médico, donde está el tercer nivel, donde están las grandes técnicas, aparatos y la medicina de punta. Entonces, cuando ven este grupo de investigadores, dicen, ¿cómo es posible que el Seguro Social, una institución de alto nivel en la medicina, acepte esto? Pues sí, nos tuvieron que aceptar. ¿Y por qué? Porque fuimos tercos y considerábamos
que nuestro tema de trabajo era muy importante para poder dialogar con los pacientes y con la población, para poder conocer su pensamiento médico. Y por lo tanto, entonces, yo en específico continué haciendo el primer herbario de flora medicinal del país. Y ahí ya se incorporaron los antropólogos, los lingüistas, historiadores, para poder trabajar. Pero como todo esto, y siempre lo he dicho, todo lo que es el tema de plantas medicinales, medicina tradicional, siempre va muy de la mano de decisiones políticas. Por ejemplo, en los siglos XVI hubo una decisión real, eran reyes en esa época. Felipe II manda a su médico de cabecera, Francisco Hernández, a saber cuál era el recurso herbolario que había en esta colonia, que era la Nueva España, y los animales y los minerales. Por decreto real envía este personaje. En el siglo XVIII, Carlos III, otro rey, por decreto real, envía a la famosísima Real Expedición Botánica del siglo XVIII, dirigida por un médico botánico llamado Martín Cesé y un farmacéutico botánico llamado Vicente Cervantes. Entonces, eso fue, y después ya somos independientes en el siglo XIX. ¿Y qué pasa a finales del siglo XIX? Pues por decreto ya, somos libres y soberanos, por decreto presidencial. Como la doctora les pregunta, a finales del siglo XIX, ¿quién estaba de presidente de este país? Exactamente. Entonces, por decreto ya presidencial, Porfirio Díaz inaugura el Instituto Médico Nacional, cuyo principal objetivo era el estudio científico de la flora medicinal del país, el estudio científico de la fauna medicinal, el estudio científico de las aguas medicinales y, por primera vez en la historia de la medicina mexicana, hacer un inventario de los padecimientos por región, o sea, hacer un atlas de las enfermedades de este país. Imagínense la envergadura, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa a principios del siglo XX? A ver, en nuestra historia, la revolución. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que va desapareciendo el Instituto Médico Nacional y en la época de Carranza lo desaparecen totalmente y lo vuelven otra institución, estudios biológicos, y así va ya no teniendo esos principios, esos objetivos. Bien, pero llega el último cuarto del siglo XX y por decreto presidencial de Luis Echeverría Álvarez se inaugura el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales. Luego nos incorporamos al Seguro Social y ahí pues sí, ahí sí nos vieron feo y todo, pero dentro del Seguro Social había una institución, si podemos decirle así, que era el famoso IMSS-Coplamal, y que ella sí hacía trabajo en las comunidades. Entonces nos incorporamos ahí y ahí comenzamos a hacer unos primeros trabajos de relacionar a la medicina tradicional popular con las actividades del médico del IMSS-Coplamal, aquel joven que se iba todo doliente a hacer su servicio social a una región donde no había las comunidades de una ciudad de México. Ahí comenzamos con esos personajes a hacer una especie de sensibilización de que existía otra medicina que se iban a encontrar ellos en las comunidades donde los enviaron y que por lo tanto tenían que respetar a los personajes pares de curanderos y curanderas, parteras, iguales que él,
¿Por qué? Porque esos personajes habían visto la salud del pueblo, de la comunidad donde él iba a llegar desde siempre. No habían ni salido de ahí. Y que tenían su propia manera de curar con sus recursos terapéuticos, vegetales, animales, minerales, y que tenían que respetar eso y al contrario ponerse a estudiar y a aprender. Obviamente les debo de decir que no todo el mundo quiso. Dijeron, no, si a mí en la Facultad de Medicina no me dijeron que yo tenía que hacer esto, ni que creyera en eso, ni mucho menos en esto. Muchos, digamos que el 80% dijo que sí al programa de interrelación y el 20% dijo que no. Entre ellos, un médico que me acuerdo muy bien, que se llamaba Carlos Flores. Carlos Flores dijo, yo no voy a hacer estas tareas. Está bueno, no hay problema. Lo mandaron a una región de Chiapas que se llama Frontera Mexiquito. Y ahí lo llevaron en la camioneta, el polivalente, y lo dejó en la carretera. Y le dijo, mira, ves allá, donde está saliendo el humito, hasta allá. Ahí está tu clínica. Oye, pero si me tienes que llevar hasta allá, yo soy el médico. No, pero es que aquí no hay carretera, hay vereda. Y así que ponte a caminar porque ya va a llover. Entonces este personaje, Carlos, dijo, ay, bueno, se puso a caminar. Llegó, lo estaban esperando, con música, pero ahí nada más hablaban su auxilio, a empezar. Entonces, el otro personaje fue el intérprete, y el intérprete era la auxiliar médica, que en general es una enfermera que habla de la comunidad, que habla la lengua. Y entonces ya llegó, le dijo la enfermera, pues aquí lo estamos esperando desde las 6 de la mañana, doctor, ¿por qué llega tan tarde? Dice, pues es que no estoy acostumbrado a caminar en lodo. Entonces, bueno, total que el tal Carlitos a la semana se enferma. Y entonces dijeron la población se puso triste. Dijo, ¿cómo nuestro doctorcito se está enfermando? Entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Con nuestro curandero. Y entonces traen al curandero, el curandero lo ve, lo diagnostica y comienza a prepararle una pócima. Total, que dice el curandero, pues ni modo, este doctorcito está enfermo de susto. Se asustó de venir acá. Entonces tenemos que llevarlo hasta donde se bajó en la carretera y hacerle lo que hacemos a todos los que están asustados, llamarlo. Entonces lo envolvieron en cobijas con fajas rojas de lana y se lo llevaron a la carretera y luego lo fueron cantando con incienso y diciendo, Carlitos, regresa Carlitos, aquí te necesitamos, a ti te queremos, por favor, ven, no te vayas. Pues revivió el tal Carlitos con todo eso. Entonces, el tal Carlitos después fue el que se abanderó la medicina tradicional popular indígena, porque lo salvaron a él. ¿Sí? Entonces, casos como eso fueron apareciendo en este contexto en el que yo nada más me dedicaba a las plantas. ¿Sí? Entonces fui aprendiendo de la gente, y lo que vi es que todos son muy bondadosos y me daban conocimiento. Yo aprendí, yo tuve dos tipos de maestros. Mis maestras de botánica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, lindísimas, que me enseñaron a clasificar científicamente las plantas, pero nunca me dijeron para qué uso medicinal se usaba, ni qué nombre popular tenían. Eso me lo dijeron otros maestros, curanderas y curanderas de este país. Entonces, ellos yo comienzo con una inquietud. Yo soy la ganona, yo aprendo.
Pero ¿qué doy a cambio? A cambio, varias cosas en este sentido. Que don Miguel de la Sierra Norte de Puebla, don Eustaquio de la Sierra Norte de Puebla, quiere traer a su hijo a la Ciudad de México, porque nunca en su vida han venido. Me los traigo. Se asustan de los edificios. Vamos caminando por la latinoamericana y se hacían así. Pero ya conocieron la Ciudad de México. Hubo alguien que los trajo a su casa, a mi casa, y los tuve ahí. ¿Sí? Es otra manera de dar. ¿Sí? ¿Qué otra manera? Pues que se nos enfermó doña Sabina, que ya se puso ciega, la esposa de don Pascual Mora, el panadero de la Sierra Norte de Puebla. Vámonos trayéndolo acá. Vemos a los compañeros oftalmólogos, a ver, por favor. ¿Sí? Y otra, oiga, aquí fulano de tal, el cacique del pueblo, me está robando mi terreno. Quiero ir a la reforma agraria. Venga, lo llevamos a la reforma agraria. Pero, ¿qué pasa también? Que yo vi que ese conocimiento se está perdiendo. Y dije, bueno, ¿qué hacer para esto? Entonces me creé las caminatas botánicas médicas con el curandero, la curandera, el promotor de salud y nutrición y los niños de las comunidades. Y entonces íbamos caminando por las veredas y todos íbamos hablando de las plantas que encontrábamos. Y quisieran su mini herbario, en el cual ponen una hojita, una muestra de la planta, escriben para qué. Si ellos no saben escribir, su nieto sabe para qué se usa y se llevan su mini herbario, su cuadernito de plantas a su casa, para que ahí la familia, y sobre todo la pequeña, comience a ver la importancia del conocimiento médico que tienen sus ancestros y de lo que está pisando es importante. Entonces, este mini herbario se lo llevan a su casa y entonces ya con eso ellos tienen una memoria material, ya material, de su propio conocimiento y lo tienen ahí en su casa. U otros me dijeron, no, queremos hacer un herbario como el de usted y lo llevamos a la primaria. Lo llevaban a la primaria, lo hacían formalmente, ¿sí? Bien. Esa experiencia es muy importante, pero sobre todo bajarse del pedestal. Es decir, uno como universitario o como profesionista siempre dice, no, aquel no sabe, el indígena no sabe. Manos, vamos a aprender porque son los sabios, ¿sí? Entonces, algo también muy interesante fue que ahora sí, aterrizamos en la Ciudad de México. Y aquí en la Ciudad de México yo felicito a la doctora Matamoros, que ha hecho en estos últimos, un aplauso por favor a la doctora. En estos años, ella sí se ha tomado, ahora sí, la bandera de ver si existen curanderos en esta Ciudad de México, a ver si hay medicina tradicional en esta Ciudad de México, y lo ha hecho muy bien. En este sentido, también quiero decir lo siguiente, que hay muchos migrantes indígenas que llegan acá, que traen conocimiento, pero que llegan y ya los chiquitos, nietos o hijos de ellos, pues ya no conocen la naturaleza. Y entonces comienzan a ver plantas en sus jardines, en sus casas. Les llama la atención, comen un fruto bellísimo y se mueren o se intoxican. Entonces, en ese sentido nosotros hemos apoyado. Hemos tenido casos de niños intoxicados con plantas de jardincitos que han hecho sus abuelitos migrantes indígenas, que
se han traído sus plantas, y plantas también medicinales y plantas ornamentales. Es una parte. La otra parte fue que hubo un caso de intoxicación de unos migrantes indígenas a Estados Unidos. Y ahí el niño se puso muy mal del aparato respiratorio. Ellos conocían muy bien sus plantas, y la planta para estos problemas es el gordolobo. Ya hay en Estados Unidos, en las famosas drugstore, ya hay paquetitos de plantas medicinales mexicanas. Entonces fueron a una de estas y pidieron gordolobo, y les dieron gordolobo. El niño al siguiente día estaba muerto. ¿Por qué? Porque el empaquetado de ese gordolobo es una planta que se llama popularmente igual al gordolobo benigno para el aparato respiratorio, pero que este sí es tóxico. Entonces por eso, por esa razón nos invitaron a ir al Valle de Texas a hacer un trabajo, no hacer un trabajo, sino más bien un taller con los migrantes y con las organizaciones que no son del gobierno de Estados Unidos, sino son asociaciones civiles que ven por la salud de los migrantes mexicanos. Y entonces ahí comenzamos a platicar y comenzamos a decirles de los padecimientos que hay acá, y también a ver las plantas que viajan desde Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, viajan a Estados Unidos, porque la gente lleva su medicamento herbolario y lo lleva escondido, pero lo llegan hasta allá. Y vimos jardines con plantas medicinales mexicanas, digo jardines, pero huertitos de las casas de los migrantes con esas plantas. Y entonces hicimos un taller con el equipo de salud de esas asociaciones civiles y les enseñamos a ver ciertas plantas que ahí tenían, para qué servían, cómo se usan, y sobre todo de los padecimientos. Ellos no creían que hubiera un padecimiento llamado mal de ojo, ni un padecimiento llamado susto, ni uno aire. La enfermera, que era ya migrante y que podía hablar castellano, tuvo que estudiar, y le mandamos bibliografía para que pudiera entender al otro, entender al indígena que llegaba allá de nuestro país y que tenía otra manera de ver la salud y la enfermedad. Y también por qué tenían el miedo de no hacer cuarentena las mamás que daban a luz, y por qué en las casitas vimos que había una especie como de silla con cobijas, como un sauna, para hacerse como un temazcal, ¿sí? Entonces todo eso pasa aquí en la Ciudad de México, y por lo tanto decidimos hacer un curso para los médicos institucionales de sensibilización, para que no se rieran ni regañaran a sus pacientes que llevaban un emplasto de hojas, o que habían tomado una infusión de una planta, o que habían hecho unas gárgaras de un cocimiento de una raíz, en fin. Y yo consideraba y considero que al que también tenemos que sensibilizar, si es que vemos esto de la salud, es al médico que está en la Ciudad de México, que tienen que sensibilizarse y de reconocer que existen otras medicinas, porque no nada más es decir, es la medicina popular, sino son varias medicinas, porque son varios pueblos originarios, varias culturas de nuestro país que ven de otra manera la salud, que ven de otra manera la enfermedad, que ven de otra manera el nacimiento y que ven de otra manera la muerte. Entonces vamos a ver las imágenes, si son tan amables. Este es un mural que curiosamente se llama El pueblo en demanda de salud. Es un mural de Diego Rivera que se encuentra en el Centro Médico La Raza. Y aquí, como ustedes ven, en esto del pueblo
viendo por la salud, o sea, hacia la salud. Este mural, esta es una partecita, es la parte de la medicina prehispánica. La otra parte que tiene, que no la vemos, es la medicina moderna. Pero aquí Diego Rivera nos habla de las prácticas terapéuticas, nos habla de los recursos herbolarios y de los recursos humanos para la salud, de los curanderos, de los especialistas. Pasamos. A ver, si no hay nadie por allá, ¿cómo le hacemos para pasarla? No, también está viendo la verdad. Sí. Está viendo también la plática. Bueno, en este mural nos habla justamente de la salud reproductiva Diego Rivera y nos está mostrando a una partera y dando a luz a una mujer. ¿Qué planta utilizan en esto? Pasamos, por favor. La que sigue. Gracias, doctora. El famoso Tzuapatle o Cihuapatl. Patl, medicina, Cihua, mujer. El famoso Cihuapatl. Este Cihuapatl se utiliza a la hora de cuando ya la mujer quiere dar a luz, porque es ocitóxica, es uteroconstrictor su acción, y por lo tanto se utiliza para ello. Ya nos los pinta Diego Rivera en ese mural. Pasamos. Aquí está la prima hermana de esa planta. Entonces, en este sentido, es cuando aquí en la Ciudad de México hay plantas muy parecidas al Cihuapatl. El Cihuapatl principalmente se da en la zona del Pedregal de la Ciudad de México. Pero si no están en el Pedregal de la Ciudad, pueden confundirse con esta. Y esta sí es tóxica y puede llevar a la muerte del niño. Pasamos. Bien, como les decía, cuando entramos al Seguro Social, comenzamos con el IMSS Coplamar y vimos la medicina tradicional en Chiapas y el médico del IMSS Coplamar, tratando de relacionarnos con los chicos que salen de las facultades y que no saben que existe otra medicina en las comunidades a donde ellos van a hacer sus servicios sociales. Y hicimos varias encuestas también a nivel nacional y encontramos padecimientos que reconoce la medicina tradicional, pero que nosotros ni los conocemos y que es un campo buenísimo para hacer investigación. Si ustedes me dicen, ¿qué es el flotado? ¿Qué es el chujay? ¿Qué es? Yo, hasta la vergüenza, es un padecimiento. Pasamos. Y comenzamos a hacer las interrelaciones entre los médicos del IMSS Coplamar y los médicos tradicionales. Aquí estamos en Papantla, Veracruz, y son el grupo de parteras. Disculpen la imagen, pero la imagen es de los años 80. Entonces, cuando yo era jovencita, entonces por eso se ve ya muy viejita, pero es el grupo de parteras de la zona de Totonaca de Papantla, Veracruz, haciendo reuniones. Pasamos, por favor. Pero estas parteras no nada más ven el parto, no nada más el embarazo, el puerperio, también son curanderas y también ven problemas de piel, como las que están viendo a ese niño que tiene granos en las axilas. O sea, son gente que es sabia, punto, es sabia nada más. Pasamos, por favor. Y vemos la salud de la comunidad. Y también preguntamos en esa encuesta nacional si realmente había curanderos y curanderas en este país. Pues déjenme decirles, bueno, aquí les presento, ya se murió, a doña Modesta Lavana. Los que sean de Morelos han de haber conocido, una gran partera y sobre todo curandera. Tuvimos más denominaciones de parteras que de otros especialistas de la medicina tradicional. Encontramos hueseros, maracanes, piloles, parteras,
tienen muchas denominaciones, muchos sinónimos, y son las que ven más por la salud de las comunidades. Pasamos. Y podría yo decir que son las madrinas de todos los pueblos, las parteras, porque todas las mujeres de las comunidades pasan por las manos de las parteras. Y antes de ir a una clínica y todo, primero ven a la partera, o que la partera esté cerquita cuando esté dando a luz la mujer. Por ejemplo, toda esta familia, una partera era madrina de todos. Pasamos, por favor. Bien, esto es el Distrito Federal. Les presento a doña Nico, que ya se murió, una curandera de Xochimilco, que era partera, era curandera, y que gracias a una tesista mía que le dije, tenemos que ver qué hay en el Distrito Federal, y hizo su tesis sobre etnobotánica médica en Xochimilco, pues recogió el conocimiento de doña Nico, que ahorita ya está muerta, pero su conocimiento está escrito y está presente. Doña Nico nos habla de la cuarentena y nos habla del temazcal, como aquí lo pinta Diego Rivera. Pasamos. Y temazcales hay en montones. Ya ahora es tan popular el temazcal porque es una fuente de trabajo y es una fuente de dinero para muchos que ni siquiera son médicos tradicionales indígenas, pero que les da mucho dinero. Entonces hay diversas formas de temazcales. Esta es una de tantas. Pasamos. Bien. Entonces a nosotros nos ha tocado registrar ese conocimiento y ser avalado por el recurso herbolario. Aquí nos ven prensando las plantas, tratando de identificar o identificando totalmente científicamente qué especies son, o sea, cuál es la identidad biológica de Santa Marta o de Santa María, que se llama Tanacetum parterio para el medio científico. Y entonces los interesados, tanto de la población como de la área experimental, pueden ver en los bancos de datos qué hay al respecto de esa planta, además de lo que tiene registrada la etiqueta de herbario de lo que el mexicano en este momento utiliza. Y hacemos el ejemplar de herbario con esa etiqueta que ven ustedes ahí, donde se registra ese conocimiento. Esto es un herbario, es una colección de plantas secas que si lo cuida uno bien, dura siglos, no nada más un año o 2 años, siglos enteros. Y cuando hubo esa crisis en el Seguro Social, al herbario se le preguntó qué hay para el aparato digestivo y qué hay para el aparato respiratorio, para esos padecimientos en toda la República Mexicana. ¿Cuál es la frecuencia de uso de una especie? Entonces encontró el gordólogo para problemas respiratorios y la hoja de guayaba para problemas digestivos. Y esta fue la presentación que se dio en todas las clínicas en los años 80. Pero ¿por qué ya no siguió? Porque en nuestro país, como les decía, todo es por sexenio. Entonces cada sexenio hay que convencer, hay que decirles la importancia, ¿no? Aunque ahora más o menos, pero quién sabe. Bueno, aquí están las caminatas botánicas que les decía. Vamos a ir caminando, viendo las plantas, platicando de ellas, escribiendo ellos y haciendo su mini herbario. Esa memoria material ya de su conocimiento, para que se lo lleven a su casa. Pasamos. Aquí están los mini herbarios y un herbario más grande para ellos. Aquí les presento a las parteras de la Sierra Norte de Puebla, que ahí fue al revés. Ahí nos dijeron, ¿saben qué? Nosotros queremos hacer productos herbolarios, pero la Secretaría de Salud nos pide la identificación botánica de la planta, que no sea tóxica, y entonces dijimos, bueno, pues
ahora nos toca a nosotros dar nuestro conocimiento. Y entonces ya fuimos, ya son las parteras, aquí doña María y don Miguel, que están colectando sus plantas. Doña María ya prensando una planta para hacer el ejemplar de herbario y tener ese aval para la Secretaría de Salud. Aquí otras parteras trabajando el remedio. Y aquí las parteras haciendo un ejemplar de herbario ya previa identificación botánica que nosotros hicimos de sus plantas, como en cualquier herbario del mundo. Un herbario académico, científico y con la identificación. Aquí están las parteras muy orgullosas enseñando sus ejemplares. Y don Miguel, que es mi papá, o sea, es el que cuida esa gaveta que tiene 263 plantas medicinales de la región. Actualmente en Cuetzalan, quien vaya a Cuetzalan va a ver esto, módulo de medicina tradicional. Y ahí están los hueseros, las parteras, la gente, los especialistas del susto, en Cuetzalan. Y también hemos participado en hacer los recetarios bilingües. Esto es con la Organización de Médicos Indígenas de Chiapas, en tzotzil y en castellano, el recetario. Y aquí en la Ciudad de México, los compañeros estudiantes de la Escuela Nacional de Ciegos que están formándose para ser masoterapistas y que utilizan plantas y aceites esenciales, quisieron saber de las plantas y fueron al herbario para hacer también sus ejemplares, sus avales. Ciudad de México, Iztapalapa, para los que vengan por Iztapalapa, esto es Iztapalapa. ¿Qué pasó ahí? En el centro médico llegó un niño que en el día estaba perfecto, pero comenzaba la tarde y veía peces en el cielo, mariposas por el suelo, y estaba pues bien alucinado, ¿no? Entonces, lo salvaron en el centro médico, lo salvaron, quedó bien, pero la doctora Patricia Escalante, que es era en ese momento la toxicóloga, había tomado mi curso de mini herbarios y se acordó, como nunca dijeron qué había ingerido el niño. Entonces la doctora, en una avenida de los papás con el niño a consulta, les dijo, ¿ustedes tienen jardín? Y dijo el papá, sí, doctora. Bueno, tráiganme una muestra de cada planta de su jardín. Entonces, llegaron con cada muestra de la planta, unas hojitas, me llevó, en un libro de historia, por cierto, llevaban esto, y me lo llevó al herbario la doctora. Entonces yo al revisarlas, cada flor o hoja que traía, vi una hoja y le dije a Pati, esta es la planta, seguramente este niño ingirió esta planta. Bueno, pues vamos a hacer el trabajo de campo. Entonces nos fuimos a Iztapalapa, pasamos por favor. Este es el jardín, con un montón muy diverso, con muchas plantas. Las personas venían de Oaxaca y el abuelito le encantaba sembrar las plantas pues de su región, porque aquí en la Ciudad de México no iba a encontrar esas plantas de su región. Entonces las traía, las ponía aquí. Pasamos. Mi ayudante encontró unas hojas parecidas a la que yo creía que era la planta y le dije, no, esa planta no es. Entonces me dijeron los papás, maestra, Arturito quiere decirle algo.
a ver, Arturito, que ya tuvo confianza el niño porque vio que andábamos con las plantas, viendo las plantas, colectándolas. Dice, pues es que sí me comí una planta. Ándale. Oye, ¿y cómo era la planta? Pues era así, redondita y blandita. Y luego dije, claro, es la planta que yo vi, la hoja, y es esa. Le digo, a ver, enséñame dónde está. Es que ya no está. ¿Cómo que ya no está? No, porque mi abuelito ya la quitó y ahí está el hoyo. Ahí estaba la planta. Y en la planta era nada menos que el floripondio. Y los floripondios, pues obviamente sabemos muy bien que son tóxicos, y por eso el niño veía peces en el cielo, ¿verdad? Y entonces el niño tristemente decía, y a mí me gustaba mucho ese árbol. Le digo, ¿y por qué? Porque ahí nos contaba cuentos mi abuelito en la tarde. Y entonces ya fui a ver al abuelito, que es ese señor de sombrero, y le dije, a ver, ¿por qué quitó ese arbolito? Dice, no, es que yo creí, maestra, que ustedes me iban a meter a la cárcel. Le digo, ¿pero por qué? Es que mire, yo trabajaba en una imprenta, y en esa imprenta, como saben que a mí me gustan las plantas, todos los libros que ya no querían ni que eran de plantas, me los regalaban. Y entonces me regalaban un libro de plantas tóxicas. Y cuando se enferma mi nieto, pues sí, yo vi que era esa la que él ingirió. Le digo, pero a ver, tráiganme el libro. Y entonces me traen el libro y que veo Plantas Tóxicas de México, Abigail Aguilar Contreras. Pasamos por favor. Y ayudante dijo, pues les presento a la autora. Entonces ya todo el mundo se olvidó de la ingesta y de todo. Ya me llevaron el libro que lo tiene la mamá que está cargando al niño, del autógrafo, que no sé qué, y ya todo el mundo muy contento. Pero esas son las historias de campo, ¿no? O sea, ¿cómo va la cosa? Pasamos en la Ciudad de México. Y bueno, las notas médicas que me mandan cuando hay intoxicados, pasamos aquí en la Ciudad de México, y de los productos así de estos para adelgazar, y que también son terribles y que coinciden con ciertas plantas venenosas. Por ejemplo, coincide con el codo de fraile, que puede llevar hasta la muerte. Más bien a llevar a la muerte. Bueno, en la Ciudad de México, esto es muy conocido por nosotros, ¿no? Es el metro. Bueno, pues ya van durmiendo unos, hay tantas viajeras, otros van viendo su correrito, su teléfono celular, y muchos ya vámonos a dormir porque ya aquí ya no queremos estar. Bueno, pues entonces aquí en la Ciudad de México también hemos encontrado intoxicaciones con productos herbolarios que se venden en esas zonas naturistas, tiendas naturistas. Entonces nos fuimos, ¿cuánto falta? 5 minutos. Nos fuimos toda la línea 1 del metro, de Indios Verdes a Universidad, viendo todas las tiendas, la línea 3, pasamos, es la de Universidad, pasamos, por favor. Y entonces salió Etnobotánica Urbana de los productos vegetales adelgazantes comercializados en México de México. Pasamos. Y pues estos son esos productos, y hay intoxicados también por ellos. Pasamos. Bien. Pero también nuestros curanderos que llegan a la Ciudad de México se enferman, y por lo tanto la otra medicina ve por ellos. Por ejemplo, esta curandera muy famosa, que ya murió también, pasamos por favor, tenía una dermatitis muy dura en sus pies, ¿no? Pues se le dio con uno de los especialistas dermatólogos, que en esa época era muy famoso, el doctor Macotela, y se arregló su problema. Pasamos. Esta es otra historia, pero con este ejemplo quiero decirles que lo que necesitamos aquí en la Ciudad de México y en cualquier lado del mundo es el respeto a las otras culturas médicas. Entonces, esto es
psicología a la Universidad de Campeche, no me creyeron y como yo tampoco lo conocía, pues dijo, vamos al Hospital General de Zona. Y ahí fuimos, pasamos todo. Ahí está el director, todo. Vimos a las parteras y curanderas mayas, pasamos. Y donde tienen su consultorio. Su consultorio lo quisieron hacer conforme las casas mayas, pero ya con el horario institucional, o sea, se nos institucionalizaron en el horario, ¿no? De 8 a 14 horas, lunes partera, martes y el ratero, etcétera, etcétera. Pero esto es lo fundamental. Ahí porque había éxito en ese hospital, porque respetaron la cultura maya y los mayas duermen, nacen, se reproducen en las hamadas. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí es una realidad? Entonces, ahí está el éxito de aquí en la Ciudad de México también debemos de ser respetuosos en ese sentido y combinarnos o interrelacionarnos. Por favor. Entonces, bueno, el curso que les digo con nuestros médicos para que conozcan las plantas, no se enojen con sus pacientes, hagan sus mini horarios. Pasamos porque ya tengo un minuto nada más. Pasamos. Y aquí todos los médicos, enfermeras y todos haciendo sus ejemplares de herbario, conociendo la medicina tradicional. Y esto fue el primer curso que dimos de medicina tradicional y herbolaria a los médicos del gobierno del Distrito Federal en este ciclo, en el año 2000 y feria. Ahí están todos los médicos que tomaron esos cursos para hacer una medicina más integral. Finalmente, termino siempre con otro mural y con esto, porque yo diría que debemos de quitar esas barreras, respetarse todas las medicinas. La medicina es el arte de curar, y esto lo debemos de hacer por la salud del pueblo mexicano. Gracias.